¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. La semana anterior hablábamos del contrabando y a través de la opinión de un representante de ACIES que nos contaba lo que había pasado justamente en los recientes estudios realizados sobre el tema, el intendente de aduanas de la SAT que nos hablaba de las políticas que se han implementado y las que se van a implementar durante el resto del año, y también los empresarios que desde Agexport dan su opinión y cuentan la realidad que están viviendo día con día. A continuación, un resumen de lo que pasaba la semana anterior. Es un delito que todos vemos, lo oímos y conocemos. Sin embargo, lo ignoramos o hacemos oídos sordos. Según estimaciones de la Asociación de Exportadores No Tradicionales, de cada 10 productos, 7 son de contrabando. El problema ha sido uno de los grandes problemas en los últimos años. ¿Cómo los afecta? Cuéntanos. Bueno, el ingreso de productos se da principalmente del área fronteriza con México, y ahí tienes una diversidad de productos, desde productos alimenticios, conservas, leches, también vegetales, granos básicos, huevos, arroz. Y también tienes productos de cuidado personal, cuidado de limpieza. Entonces es una gama muy alta o muy grande de productos que incluso han hecho que la típica tienda o comercio guatemalteco se esté transformando en una tienda básicamente de productos mexicanos. Empresarios de Agexport aseguran que inclusive son camiones o trailers los que trasladan la mercancía a gran escala, lo que ha generado un impacto directo en las finanzas públicas, como lo indica el más reciente estudio sobre el contrabando y la defraudación tributaria, elaborado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ACIES. La mayoría de productos, más bien los productos que entran por contrabando, no pagan impuestos, no tienen cargas sociales, nada, y entonces afectan directamente a los productores guatemaltecos, en particular al pequeño y mediano, que tenemos casos donde hay industrias que han perdido hasta el 70-80% del mercado que antes proveían. El tema se hace más complejo cuando difícilmente las autoridades de los países vecinos cooperan con Guatemala. Muchas veces cuando vamos a discutir con tanques de pensamiento o funcionarios de otros países se hacen de la vista gorda. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia de cómo muchas veces esos países y sus autoridades facilitan el ingreso ilegal de productos de sus países, de sus productores, a un mercado con una capacidad de pago mucho más grande como el guatemalteco. Eso lo hemos identificado en México, Belice, Honduras, El Salvador, incluso en Nicaragua, donde desde ahí, o Costa Rica, vienen productos que entran por contrabando a Guatemala o por defraudación aduanera. Quizás lo más complicado está en la puesta en controles, ya que al momento la Superintendencia de Administración Tributaria ha detectado 128 cruces vehiculares no autorizados, cuando en el país solo operan 20 aduanas. Ante esto, la SAT, en declaraciones dadas a Desafíos, aseguró que buscan poner un freno a este delito con la recién creación del Departamento contra la Lucha contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera y el lanzamiento de una política destinada a este flagelo. Estamos próximos a la firma de la Política Nacional de Lucha contra la defraudación aduanera y el contrabando, la cual ya está en la Secretaría General para aprobación del señor presidente, y esto nos va a permitir el generar, el fortalecimiento del trabajo interinstitucional entre las instituciones que tienen las funciones y competencias, pero también el generar acciones y líneas de acción a mediano y largo plazo para hacer frente a este flagelo. Medidas que, de funcionar, podrían poner fin a la fuga de muchos recursos que estarían destinándose a educación, salud y seguridad del país. Para Desafíos, Mónica Obando. Bueno, acabamos de ver un resumen de lo que pasaba la semana anterior, donde intendente de aduana, representante de ACIES, de Agexport en el tema de contrabando en la asesoría, nos platicaban de cuál es la realidad en el país. Y esta semana, dada la gravedad del tema, queremos seguirlo abordando desde otra óptica, conociendo las opiniones de otros sectores, los sectores que son más afectados en el tema. Abrimos este bloque con el licenciado Orlando Solórzano Barrios, que es director de la Comisión de Alimentos y Bebidas de Agexport. Gracias por acompañarnos. Ricardo, un gusto. ¿Qué tanto afecta el contrabando cuando hablamos de alimentos, de un sector importante, porque estamos hablando de muchos pequeños y medianos empresarios en este sector justamente? ¿Cuáles son las cifras? ¿Cómo está el tema? ¿Y cómo están afectados con el contrabando en el país? Ok, perfecto. Bueno, te cuento. Agexport, Asociación Guatemalteca de Exportadores, su esquema de trabajo es por medio de sectores y comisiones específicas. En este caso, pues,
Yo pertenezco a la Comisión de Manufacturas y Alimentos y Bebidas. Normalmente, pues nosotros tenemos mucha comunicación, mucho acercamiento con nuestro agremiado, con nuestro socio. Claro. Y realmente han sido muy afectados por el tema de contrabando. Por citar ejemplos, arroz, huevos, pollo, aceites, yogurt. Aquí lo voy a enfocar en dos puntos. El tema económico es, por ejemplo, el más afectado de los citados es el tema de grasas y aceites. Hace 3 años nosotros teníamos una participación de un 3-4% en cuanto a contrabando fronterizo. Hoy en día las cifras son insostenibles y con crecimientos. Estamos hablando de un 25%. 25%. A nivel país. 22% más que hace algún tiempo. Hace 3-4 años. A nivel Guatemala es más o menos zona fronteriza, es un 70%. Solo evaluemos el impacto que ha tenido en ese gremio. Y no solo es el tema de, digamos, la plataforma de los exportadores, no solamente es decir todo lo que vendo fuera de Guatemala, sino que la plataforma de negocios es lo que vendo en Guatemala y lo que exporto. Lo que vendo en Guatemala disminuido en un 70%. ¿Qué nos afecta? Desempleo. Nosotros en todas las zonas fronterizas hemos tenido que quitar prácticamente nuestra participación. No vendemos absolutamente nada. Y estamos hablando de departamentos importantes como Quetzaltenango, digo, entre otros tantos, ¿verdad? Cuando hablamos de zona fronteriza, digo, son regiones importantes del país, así es, muy productivas. ¿Y cómo evalúan ustedes las acciones y las políticas que se están tomando a partir de los controles de la SAT, pero en general, los lineamientos, porque se dan muchos decomisos, pero no siempre las capturas, ¿verdad? De quién está, quiénes son los rostros que están detrás del contrabando y de todo lo demás. ¿Cómo ustedes ven ese panorama? Bueno, Ricardo, lo vemos con mucha preocupación porque, digamos, hay cifras muy alarmantes para el mismo fisco, para la SAT, 17 millones no percibidos. Vemos con mucha preocupación el tema de que tenemos que hacer un esfuerzo Guatemala. Cuando digo esfuerzo Guatemala es cámaras gremiales, claro, SAT, hasta el mismo consumidor. Normalmente como consumidores nosotros venimos y compramos contrabando, asumiendo, me estoy ahorrando quizás alguna cantidad, pero contrabando no nos da retorno. Los 17,000 millones que ha dejado de percibir la SAT, tenemos necesidades en hospitales, tenemos necesidades en infraestructura, carreteras, seguridad, escuelas, y no tenemos recursos. Esa es una buena oportunidad si nos unimos en un esfuerzo común, porque ahorita el crecimiento que está teniendo es insostenible. Por último, licenciado Orlando Solórzano, ¿hay voluntad de todos los sectores? Porque obviamente se está por presentar una política nacional contra el contrabando y la defraudación aduanera que va a ser firmada próximamente por el presidente de la República. Todos los sectores obviamente muy preocupados, pero los más afectados, indudablemente como el sector empresarial. ¿Cree que hay realmente voluntad para que esto cambie y retroceda de alguna manera o no? Nosotros hemos hecho a nivel AGEXPOR un sondeo de los diferentes gremios afectados, incluso los no afectados, y sí hay voluntad, sí hay voluntad. Creo que nos toca acercarnos, gobierno, iniciativa privada, entidades, y realmente crear un plan conjunto para combatir el contrabando. Creo que lo más importante es que sí hay voluntad. Le agradezco muchísimo al licenciado Orlando Solórzano Barrios, director de la Comisión de Alimentos y Bebidas de AGEXPOR. Gracias por acompañarnos en este programa. Perfecto. Ha sido muy amable. Bueno, hablamos con productores, con representantes de distintas cámaras en instantes en este especial, hablando de contrabando en el país. Bueno,
y obviamente son muchos los sectores. Hemos hablado de pollo, de huevos, de arroz y de muchos otros productos que realmente son de la canasta básica. No estamos hablando de productos de consumo exclusivo, de un sector, de un nivel socioeconómico. Estamos hablando de productos que consumimos todos y áreas que realmente se ven afectadas por el contrabando y que indudablemente tienen relación directa también con otro delito muy grave como es la defraudación aduanera. Está con nosotros Juan García de la Gremial de Sal. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Un tema preocupante Sí, de contrabando y en el caso de la sal, de un producto tan común como este, ¿verdad? Y tan usado como este, ¿cómo les afecta? ¿Cómo visualizan ustedes el tema del contrabando? Pues fíjese que nosotros llevamos ya 15 años que viene bajando toda la producción nacional debido y han quebrado muchos salineros, hemos tenido muchos socios que han paralizado sus salinas porque al final sale más caro el costo de producirla que de venderla. Entonces, en detrimento hay un problema bien serio. Y aparte, y eso conlleva que el contrabando nos viene acorralando. Guatemala produce 2 millones de quintales mínimo. Sí. Sí. De eso, casi el 50% representa lo que viene de afuera, del lado de aquí de Occidente, pues, o sea, llamándose México. La situación es que de ese viene, digamos, 200,000 quintales que vienen todos pagados un promedio con IVA y todas sus cuestiones, impuestos y todo, pero el resto, que son aproximadamente 700, 800,000 quintales, viene de puro contrabando. El problema que aquí es no solo un tema de defraudación aduanera, la problemática que nos da a nosotros como gremio salinero, que muchos están quedando sin trabajo y son cientos y miles de familias que están quedando sin trabajo. Y ahí depende el papá, la mamá, los hijos, porque ellos trabajan la salina. Áreas completas de departamentos, municipios Sí, que viven de esa actividad y que han vivido por muchos años. Así es. ¿Y hoy qué hacen esas pues usted ve empresas que han trabajado por años en el país y que de pronto tienen que cerrar? Pues póngale que una salinera que tenía 150 empleados, ahora tiene 60 empleados. Y la diferencia son familias que tienen que buscar en otro lado que trabajar. Y entonces, póngale las familias, sí comen, pero resulta que minimizan toda la canasta. Claro, y entonces hay mucha desnutrición también, es un efecto que en Guatemala es un flagelo muy fuerte. Entonces, a pesar del detrimento de la aduana, del fisco, todo eso, tenemos otro problema de salud, porque la sal de México, que se consume en México, lleva 750 partes por millón de flúor. Y aquí en Guatemala debe ser no más de 225. Y llega a los lugares como Mazatenango, que no necesita flúor y que causa fluorosis. Entonces tenemos un detrimento, tanto en producción, en que paran las salinas, que paran las familias. Y problemas de salud, obviamente, por el consumo de esta sal, porque ¿verdad? causa fluorosis. Entonces se deshacen los dientes y es un problema también interno. Me gustaría saber, Juan, ¿qué reclaman ustedes? ¿Qué piden? Porque hemos hablado aquí con otros sectores de lo que es necesario hacer, del reforzamiento en las aduanas, pero al final vemos que las cifras siguen incrementándose. ¿Qué exigen? ¿Qué piden ustedes? ¿Y qué proponen también? Mire, nosotros hace 2 años introducimos un acuerdo gubernativo para que lo firmara el presidente, donde se puede decomisar el producto y que vaya la SAT, que vaya todas las entidades de salud y todo. El problema es que no ha salido. Está detenido en el Ministerio de Salud y el año pasado, antepasado, tampoco le dieron camino. Tiene que salir de ahí, pasar economía y después de economía pasar la presidencia. Porque ahorita solo pueden retener el producto y cuando regresan los 2 meses ya lo vendieron, ya pusieron la cinta, ya no está. Entonces no los pueden, no hay decomisas, no hay capturas, entonces un detrimento de una gran cantidad del impuesto sobre la renta, del IVA y todo eso. Por último, Juan, ¿cómo cree que va a terminar este año para el sector de la sal en el país? Pues si no se crea ahorita los mecanismos para poder decomisar y todo, entonces vamos a bajar otro porcentaje de producción, a aumentar el desempleo, a aumentar familias que viven de eso, pequeños productores, y que entonces van a quedar fuera y van a tener que buscar trabajo. Ingresar a la capital, al casco urbano, a buscar. Entonces tenemos un conflicto más. Un conflicto más, como usted bien lo dice. Juan García, de la Gremial de Sal, muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Tenemos más visiones y más impresiones de otros sectores.
Terminamos este programa con una visión muy importante. ¿Qué pasa con el sector agrícola en el país? Recién hablamos de la sal y escuchábamos cifras que realmente son alarmantes y cómo esto está afectando a miles de familias en el interior del país y en toda Guatemala en general. Está con nosotros Roberto Wong, es de la Asociación General de Agricultura o de Agricultores, AGA, y también pertenece a la Asociación Guatemalteca del Arroz, otro de los sectores más afectados. Roberto, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Delicado y grave el tema, ¿no?, para el agricultor en el país. Contanos de cifras y cómo lo visualizan. Claro, duro. Voy a hacer rápido. Algo importante que hay que destacar de por qué es la importancia de proteger el agro en Guatemala es que según datos del Banwatt representamos el 13% del Producto Interno Bruto. Y de ese 13%, el 35% de los productos son para exportación. Banano, azúcar, pues obviamente los demás subproductos, frutas, hortalizas, etc. Y esas cifras únicamente representan 2.920 millones de dólares de exportaciones al año. No estamos contando el producto de consumo interno, que es el que se mira en los supermercados y mercados, exactamente, pero que se ven afectados seriamente por el tema del contrabando. Muchos pensarían de que el contrabando son pues, productos empacados o terminados para el consumidor, y es una gama muy amplia que uno puede encontrar en puntos de frontera y obviamente en mercados ya cantonales en donde el producto está presente. ¿Cómo ha reaccionado el sector del agro a nivel nacional? ¿Qué impacto ha tenido esto? Recién escuchamos que aquellos que se dedican al trabajo y al comercio de la sal a nivel nacional han tenido que cerrar empresas, han tenido que despedir o reducir casi al 60% su personal. ¿Qué ha pasado con el agro? Algo importante que hay que resaltar es que el agro en Guatemala no son pues empresas grandes son pequeños empresarios. Claro. Y esa es obviamente una empresa de tecnología familiar, porque ahí participa papá, mamá e hijos. Y entonces estamos hablando de que el pequeño agricultor representa para la economía guatemalteca 6 millones de personas dedicadas al agro. Estamos hablando alrededor de 67 millones anuales de jornales que se manejan en ese rubro, pero que impactan directamente en empleos. En el caso específico de arroz, se afectan 120.000 empleos. 120.000 empleos. El arroz, podemos decir, en la lista de los productos afectados, es uno de los que encabeza. Es uno de los que encabeza. Obviamente aquí hay varios factores. Primero, el diferencial cambiario con México, el pago de impuestos que no se realizan y por supuesto porque en el lado de México cuentan con subsidios, si lo queremos llamar así o queremos identificarlos, al no pagar el IVA, la canasta básica. Entonces eso hace obviamente atractivo para el crimen organizado, que es esta parte de contrabando, traer producto proveniente de México hacia Guatemala. Roberto, de todos los países, de distintas regiones, ¿es de México de donde más ingresa arroz de contrabando? Sí, correcto. ¿Sí? Ese es el mayor identificado. Se tiene estimado que alrededor de 22.000 quintales son los que ingresan mensualmente al país de contrabando. Estamos hablando ya de una cifra superior de 240.000 anuales, 240.000 sacos de arroz oro, que es el procesado y el terminado, que ingresan al país. ¿Y qué tan importante es el cultivo del arroz dentro de la economía guatemalteca? Bueno, aquí viene un factor que se afecta, es obviamente hay un convenio entre productores y molineros o industriales, que es que el industrial debe de comprar la cosecha nacional para poder importar arroz. Entonces, estos industriales que actúan bajo un buen término de ley para poder importar, cumplen con un requisito de desempeño, que es comprar la cosecha nacional, mientras que los que no están dentro de esa línea de ley, que son los contrabandistas, obviamente dañan al agro guatemalteco, al productor arrocero. Por último, Roberto, ¿qué exigen, qué piden, qué proponen ustedes a las autoridades en relación al tema? Y a la sociedad en general, porque también está el que sabe que está comprando un producto contrabandeado, ¿no? Primero, hay que tener en cuenta que mucho de este producto que ingresa, específicamente agrícolas, no tienen registros fitosanitarios. Entonces hay un riesgo contra la salud del consumidor de no contar con un registro debido de productos, hortalizas, tomate, aguacate, arroz en este caso,
que estén debidamente identificados. Entonces, al consumidor, como bien tú lo decías, pues consumir producto nacional es muy bueno, son de alta calidad. Y en el caso de las autoridades ya hemos tenido nosotros acercamientos y hemos estado exigiendo de que las acciones que ya tienen ellos en mano y conocimiento de información que les hemos brindado nosotros como gremio, pues actúen obviamente con todo el rigor de la ley y obviamente apegados ¿cómo se llama? A ley, a derecho. Muchísimas gracias, Roberto Wong, que representa a la Asociación General de Agricultores y también a la Asociación Guatemalteca del Arroz. Arrozua. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y de esta manera concluimos estos programas especiales. Por supuesto que el tema lo vamos a seguir abordando. ¿En qué consiste esta política nacional contra el contrabando y la defraudación aduanera? Pues lo vamos a conocer muy pronto cuando finalmente sea firmado por el presidente de la República. Soy Ricardo García Santander. Gracias por acompañarnos. Que tenga un excelente día.